Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero Claire la miró con los mismos ojos de siempre, solo que ahora con un yo añadido. No quiero soltarte ni por un segundo. Tengo una cosa más para ti, anunció Claire, negándose a detenerse ahí. Belle arqueó las cejas con curiosidad al ver a Claire tomar un rotulador. Su mano fue suavemente. La colocó en el regazo de Claire y ella comenzó a dibujar algo en sus dedos con una concentración casi ceremonial, como si hubiera planeado cada trazo. Cuando Claire finalmente soltó su mano izquierda, mostrando una sonrisa orgullosa, Belle levantó su brazo para examinar la obra. Tinta de marcador azul que rodea el dedo anular de la mano a la izquierda parecía exactamente un anillo. ¿Podemos reservarte por ahora? El culpable seguía sonriendo ampliamente, entrelazando sus dedos con la mano izquierda de Belle, donde estaba el anillo de compromiso que ella misma había colocado, ya perfectamente ajustado. La paciente apenas pudo ocultar su sonrisa, incluso con su rostro aún cubierto de erupciones rojas. Incluso entonces Claire insistió en que se veía hermosa. Puede que no parezca nada especial, pero eso solo hizo que el corazón de Belle se derritiera. Se sintió acogido con cariño, y por muy mal que se pusieran las cosas, Claire nunca la dejó sola. Algunos medios de comunicación informaron sobre la reforma del sistema de administración penitenciario de mujeres, exponiendo casos de corrupción, influencia ilegal, tráfico de poder y la restauración de los derechos de las reclusas que habían sido desatendidas durante años. Todo salió a la luz después de que Vichai Puget, director de la prisión, fuera investigado por irregularidades disciplinarias. Se descubrió que había malversado fondos, introducido productos ilegales y facilitando la entrada de drogas a la prisión, actuando como intermediario para que familiares de figuras poderosas negociaran acuerdos turbios con los reclusas. Además, se le acusó de violar la conducta ética al mantener relaciones inapropiadas con las reclusas. El exdirector no solo fue trasladado, como suele ocurrir con los funcionarios públicos, en casos de mala conducta, sino que fue arrestado y despedido sumariamente y enfrentará las máximas penas previstas por la ley. Pocos de los que siguieron el caso creyeron que la evidencia irrefutable capaz de incriminar a un hombre de alto rango como el director de la prisión provino de su propio hijo. Fue este golpe el que finalmente rompió los ya frágiles lazos familiares de Vichai. Si solo se tratara de delitos de corrupción, quizás aún podría recurrir a su familia en busca de ayuda, pero al mismo día que su hijo lo denunció a las autoridades, Penyapá, la reclusa cómplice de los crímenes, envió una carta a la administración de la prisión confesándole todo, desde su relación con el exdirector hasta el embarazo no deseado que casi trajo al mundo un hijo en medio del caos. Dao no tenía nada que perder. Decidió confesar para recibir atención médica e interrumpir legalmente su embarazo bajo supervisión. Ahora, ella espera una sentencia que podría aumentar su tiempo en prisión, un precio que está dispuesto a pagar. Las internas del penal de mujeres tuvieron la oportunidad de conceder entrevistas a periodistas, quienes actuaron como intermediarios para revelar las condiciones de vida dentro de la prisión. Muchos denunciaron el poder excesivo de algunos reclusas, quienes utilizan sus influencias para acosar a otras, desde la fricción diaria hasta la persecución violenta. Basta con cruzarse con la persona equivocada en el pasillo, sin siquiera haber hecho nada, cualquier cosa para convertirse en un objetivo. También denunciaron la brutalidad de los guardias,
Los oficiales no gritan todo el tiempo, no hay diálogo. Si intentamos responder ellos, recorrían a la agresión, a veces con porras o incluso con botas militares. Si nos quejamos, serán castigados con la suspensión de las visitas familiares, sin excepción. Otros describieron amenazas constantes y el impacto psicológico. Algunas de nosotras nos sentimos amenazadas tan a menudo que se ha convertido en rutina. Nos encerramos en la celda todo el día sin ver la luz del sol, destruyendo nuestra salud mental. En nombre de la humanidad, ¿alguien merece ser tratado así?, preguntó una de las reclusas con la voz quebrada. Los informes revelan un sistema roto y cruel. Hace menos de un mes un preso murió en prisión, pero las autoridades insisten al decir que murió en el hospital. La verdad, sufrió una sobredosis debido a su demencia avanzada. La administración ignoró nuestras numerosas solicitudes de ayuda médica. Claire fue interrogada sobre el incidente violento ocurrido en la cafetería días antes. A diferencia del estado opresivo del sistema, ella dijo la verdad sin miedo, apoyada por múltiples testigos que presenciaron todo.